Ya, empecemos entonces. Vamos a la clase número 2. Curiosamente, ahí uno de sus compañeros, justo antes de la clase, digamos, en recreo, anticipó hacia dónde iba esta clase. ¿Ah? Igual como razonamos en la unidad número 3, ya que tuvimos ahí dos clases de, digamos, las consecuencias observables ya del equilibrio de mercado. Recuerden, en la unidad número 3 lo primero que hicimos fue ver cómo se comportaba la cantidad, el precio, si uno desplazaba las curvas, qué pasaba, qué sé yo. Tuvimos dos clases de eso y luego tuvimos clases en las cuales nos empezamos a preguntar por las consecuencias no observables, que son las normativas. ¿Ya? ¿Es bueno o es malo esto del equilibrio de mercado? ¿Ya? Al igual, usando digamos, esa misma progresión lógica, es como he organizado estas dos clases. Lo que hicimos en la clase número 1 fue ver las consecuencias directas ya del monopolio y el monopsonio. ¿Qué va a pasar con la cantidad? Bueno, se va a reducir. ¿Qué va a pasar con los precios? Bueno, en el caso del monopolio van a subir, en el caso del monopsonio van a bajar. Bien, entonces, el segundo paso, que es decir, ¿es bueno o es malo esto? ¿Ah? ¿Es bueno o es malo que haya un monopolio y un monopsonio? Obviamente, digamos, casi que por cultura general sabemos que los monopolios son algo no deseable. ¿Ya? Y vamos a ver ahora un sustento teórico de por qué. Entonces, la clase número 2 se llama pérdidas de eficiencia. Eso tiene un tilde por ahí. Ya. Entonces, a modo de breve repaso, voy a anotar exactamente lo que acabo de decir. ¿Sí? En la clase anterior relajamos el supuesto de, eh, de competencia perfecta, es decir, relajamos el supuesto de que los agentes eran tomadores de precio, de que los agentes son tomadores de precio. Ah, estoy aquí muy confundido. ¿Ya? En particular nos fuimos al extremo. El extremo es un comprador-vendedor o un vendedor y por lo tanto máximo poder de mercado. ¿Ya? ¿Y qué significaba esto del poder de mercado? Significaba la capacidad de influenciar el precio, es decir, la capacidad de comportarse exactamente a lo contrario a ser tomador de precio. ¿Ya? Vimos ahí entonces que en el monopolio el precio se fijaba eh, a través de la ecuación costo marginal igual ingreso marginal, ¿ya? Y la causa de esto era que la cantidad eh, de equilibrio de competencia perfecta era mayor que la cantidad monopólica y el precio era más chico, ¿no es cierto? O sea, hay una subida en los precios y una disminución en la cantidad. Y luego veíamos el monopsonio, en el cual la ecuación era que la valoración marginal era igual a lo que yo llamé, o el PINDIC llamaba, el gasto marginal. Y esto generaba que nuevamente la cantidad monopsónica era más pequeña que la cantidad de competencia perfecta, pero el precio de competencia perfecta es mayor que el precio monopsónico. Bueno, eso es, digamos, lo que hicimos en la clase número 1. De nuevo, nunca nos preguntamos si esto es bueno o es malo. ¿Ya? Esto es lo que pasa, digamos. ¿No? Usted echa a correr un monopolio y observa una caída en la cantidad y una alza en los precios. Usted echa a correr un monopsonio, observa una caída en la cantidad y una baja en los precios. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, eh, ¿cómo le afecta esto a Boca? ¿No es cierto? ¿Qué eh, consecuencias
tiene esto sobre el bienestar. ¿Ya? Y aquí le voy a agregar una palabra media provocativa, el bienestar económico. ¿Ya? Sí, recuerde usted que el bienestar, entendido desde la economía estándar, se refiere únicamente al consumo, ¿ya? Al consumo bueno, el beneficio se refiere al consumo y los costos se refieren al costo de oportunidad de destinar los recursos a otra actividad económica. Ya, entonces esa es la clase número 2 y vamos a ir viendo, digamos, la primera cosa, la más directa, es comparar los excedentes. Ya recuerden cuando calculábamos el excedente del consumidor, el excedente del productor, cómo sube, baja, ¿ya? Y después el excedente total, cómo sube o baja cuando uno implementa un monopolio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a hacer los gráficos. En el caso del monopolio, ya que este gráfico ya lo hicimos, tenemos aquí el Q, tenemos aquí el P, tiramos nuestra curva de demanda, tiramos nuestra curva de costos marginales, ¿ya? Y recuerde usted que para poder encontrar el punto, primero el punto de potencia perfecta, que es la intersección entre demanda y costos marginales, ¿ya? Y luego para encontrar el punto monopólico, no sé si usar más colores, bueno, lo voy a usar. Para encontrar el punto monopólico va a tener que ahí usted trazar el ingreso marginal y ese punto de ahí le determina a usted la cantidad monopólica y cuando usted proyecta hacia arriba el precio monopólico. ¿Ya? Entonces, la primera consecuencia de esto, ya de esta disminución en la cantidad y un aumento en los precios, es que hay todo un triángulo de excedente social que se pierde. ¿Ya? Recuerde usted que ese punto de ahí es socialmente óptimo. ¿Por qué? Porque el costo de producir hasta ese punto, todas las unidades hasta ese punto, es más pequeño que el beneficio que está dado por la curva de demanda de producir esas unidades. Por lo tanto, toda el área, ¿ya?, que se encuentra comprendida entre la curva de demanda y la curva de costos marginales, entre la cantidad monopólica y la cantidad de equilibrio de mercado, corresponde a una pérdida social. ¿Ya? Y esto también lo llamábamos como ineficiencia. ¿Ya? Hay una subproducción, una producción subóptima. ¿Ya? De nuevo, todas estas unidades entre QM y Q estrella sería socialmente óptima producirlas. ¿Por qué? Porque el costo de producción, el costo económico, es decir, el costo de oportunidad de producirlas, es más pequeño que el beneficio social, ¿ya?, dado por el consumo, por la valoración del consumo que tiene consumirlas, ¿sí? Entonces, un costo menor al beneficio. Por lo tanto, todo ese triángulo se pierde. ¿Ya? Ese es el primer costo, ¿ya?, un costo de eficiencia. Pero luego hay además un costo distributivo. Este cuadrado de acá, debido al alza de los precios, este es un traspaso o una transferencia, ¿ya? Debido al alza de los precios, aquellos consumidores que logran comprar el producto lo están haciendo a un precio mayor. Por lo tanto, hay un traspaso o transferencia, no sé cuál palabra es más correcta, pero vamos a usar transferencia, de excedente del consumidor al productor. ¿Ya? Entonces note que estos dos efectos que he hecho, uno en rojo y el otro en verde, son efectos distintos. El primero es una pérdida social, ¿ya?, debido a la subproducción, ¿ya? Es decir, hay gente que sería eficiente que comprar el producto, pero no lo logra, ¿ya? Debido a que el precio es alto, no lo compra. Entonces esa es la parte roja. Pero además hay un segundo efecto, que aquellos que sí compran el producto,
que su valoración es más alta que el precio monopólico, lo compran, pero lo hacen a un precio mayor. Por lo tanto, este no es una pérdida social, ¿ya? No es ineficiente, pero sí hay una consecuencia distributiva. Los consumidores pierden este cuadrado y se lo transfieren al productor. ¿Ya? Note entonces que el excedente del consumidor pasa de ser este triángulo más grande a este triángulo más pequeño. Pierde el cuadrado verde, se lo transfiere al productor, pero además pierde este triángulo rojo, ya este triángulo rectángulo rojo que se forma acá. El productor gana este cuadrado verde y pierde esta parte inferior del triángulo rojo. Pero este cuadrado verde es siempre más grande que el triángulo rojo, y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque el productor está maximizando utilidades. ¿Ah? Si este triángulo rojo, esta parte del triángulo rojo fuera más pequeña, no haría esto, ¿ah? Simplemente escogería otro precio. Bueno, entonces déjeme resumir lo que acabo de decir. Acabo de decir que en el monopolio entonces hay tres cosas. Lo podemos escribir solo para ahorrar pizarra. Hay tres cosas. Vamos a decir que de partida el excedente del consumidor, ese excedente del consumidor, cae. ¿Ya? Cae por dos razones. Pierde ese cuadrado verde y pierde la parte superior del triángulo rojo. El excedente del productor sube. ¿Ya? Eso gráficamente no es tan claro, pero algebraicamente sí lo es. ¿Ya? Gana ese rectángulo verde, pierde la parte inferior del triángulo rojo, ¿ya? Pero algebraicamente sabemos que ese cuadrado es más grande que el triángulo. Y luego cae además el excedente total. ¿Ya? O sea, la pérdida del consumidor es más grande que la ganancia del productor. Por lo tanto, el excedente total, el bienestar social, cae. Va. Vamos entonces ahora al monopsonio, que es prácticamente lo mismo. Entonces ponemos Q acá abajo, ponemos P, tiramos la curva de oferta, ¿ya? Tiramos, digamos, la curva de valoración marginal, que es prácticamente la de demanda. En azul vamos a tirar la curva de gasto marginal. Bueno, eso suena como si fuera a explotar algo, ¿no? Ya. Estamos ahí. El Q estrella de equilibrio, el P estrella de equilibrio. Nuevamente en el monopsonio, para poder encontrar la cantidad monopsónica y el precio monopsónico, usted tiene que interceptar gasto marginal con valoración marginal. Eso le va a dar a usted, no se confunda, la cantidad monopsónica, pero luego usted proyecta sobre la curva de oferta y eso le va a dar el precio monopsónico. No se confunda de nuevo que cambié la notación. En la clase pasada aquí puse L y puse W porque nos restringimos al mercado del trabajo. Acá lo estoy haciendo, digamos, en un lenguaje más general. ¿Sí? Si quieren, aquí le ponemos, esto yo lo llamaba el W estrella y esto era el WM, esto era el L estrella y esto era el LM, ¿no es cierto? Ya, la misma cosa. Entonces pasa exactamente lo mismo. ¿Ah? Todo este triángulo de aquí, hay una contratación de trabajo, ¿ya? O una empleo de los recursos. Todo esto es una pérdida social. De nuevo voy a enfatizar que esto es una ineficiencia. ¿Cuál es la ineficiencia? Que usted tiene todos estos trabajadores cuya productividad marginal
es mayor que el costo de su tiempo. ¿Sí? O sea, todos estos son trabajadores que producen más ya de lo que les costaría trabajar, que el costo de oportunidad de dedicar su tiempo a otra cosa. Por lo tanto, socialmente nos gustaría que todos estos trabajadores efectivamente fueran empleados, porque su productividad es mayor que el costo de oportunidad de su tiempo. ¿Ya? Y no lo estamos utilizando, ¿por qué? Porque el monopsonio ya maneja ahí la demanda, las ofertas de trabajo para poder reducir el precio del salario. ¿Ya? Entonces ese es el primer efecto, esta pérdida social, ineficiencia. Y luego, tal cual como en el monopolio, tenemos, digamos, este segundo efecto, no solo, digamos, esta cosa es ineficiente, sino que además distributivamente es cuestionable. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de excedente, pero ahora de los productores, bueno, le voy a poner del productor al consumidor. Ya, pero los productores acá son los pobres trabajadores, y el consumidor, digamos, es la salmonera o la minera o qué sé yo. Déjeme tratar de... ¿Ya? Y esto tiene que ver con que, de nuevo, hay trabajadores que quedan, bueno, no necesariamente cesantes, ¿ya? Pero sí tienen que dedicarse a otra actividad, tienen que poner un puesto ahí de vendedor ambulante en vez de trabajar en la minera, ¿sí? Ese sería el costo de oportunidad, que es más bajo que su productividad. Entonces, todos estos no son empleados o no son contratados, más bien, no son contratados por la minera, ¿ya? Esa es la ineficiencia. Pero después, todos estos que sí son contratados a un precio menor, es decir, a un salario menor. Entonces, el primer efecto es la pérdida de los sujetos que no son contratados y luego la transferencia de aquellos que sí son contratados a un salario menor. Entonces, digamos, la minera le extrae excedente a sus trabajadores, todo este triángulo verde. Entonces, si usted quiere resumir lo que ha pasado acá, es que el excedente del consumidor ha subido, ¿ya? El excedente a el consumidor de trabajo es la minera, ¿sí? Ha ganado este rectángulo verde y ha perdido este triángulo rojo o la parte superior de este triángulo rojo. ¿Ya? Algebraicamente, gráficamente no es claro, pero algebraicamente se observa que este rectángulo verde es más grande que el triángulo rojo. ¿Ya? Luego, el excedente del productor, que son los trabajadores en este caso, cae. Cae por dos razones. Pierden este triángulo, la parte inferior de este triángulo rojo, y pierden todo este rectángulo verde. Y luego, el excedente total, debido a esta ineficiencia, cae también. ¿Ya? Es decir, la ganancia del consumidor, de la minera, de la salmonera, es más pequeña que la pérdida de los trabajadores. Ya. Eso entonces, en términos del bienestar. Vamos a hablar de un fenómeno bien curioso, ¿ya? Que uno se puede preguntar, bueno, si estas cosas son tan malas, ¿ya? Si el monopolio y el monopsonio son tan malos socialmente, ¿ya? No solamente generan ineficiencia, sino que además le extraen excedente a los pobres consumidores y en el caso del monopsonio a los pobres trabajadores. ¿Por qué observamos monopolios? ¿Mm? ¿Por qué existen? ¿Ah? ¿Por qué no prolifera la competencia en ciertos mercados? Esa es la forma inversa de ver la pregunta. ¿Por qué no prolifera la competencia en algunos mercados? ¿Por qué nos encontramos con monopolio, o como hablaba de la cerveza, con oligopolios, duopolios, qué sé yo? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué las avellanas, las manzanas son competitivas? ¿Por qué otros mercados no son competitivos? Bueno, en organización industrial, otra promesa más,
vaya usted a aprender varias cosas. Yo le voy a entregar una, ya la más básica de todas, que tiene que ver con algo que se llama el monopolio natural. Y como decía, la pregunta que estamos tratando de contestar es, bueno, si es tan nocivo, bueno, espero que nocivo se escriba así. ¿Por qué surge? Voy a ponerle ahí, surgen los monopolios y monopsonios. ¿Ya? Y hay una cosa ahí, como ya les adelanté, que se llama monopolio natural, que tiene que ver con la siguiente observación, que es exactamente el tema que hablábamos de Coca-Cola y la cerveza y qué sé yo. ¿Qué pasa si los costos fijos ¿ya? son muy altos? ¿Cuáles serían los costos fijos en el caso de la Coca-Cola y la cerveza? Como decía, eran los temas de distribución, ya generar toda esta red ya de distribución, de publicidad y qué sé yo, para poder llegar a los lugares remotos, para poder persuadir a los consumidores de que consuman el producto y qué sé yo. Todos esos son costos fijos que no tienen que ver con cada unidad que yo vendo, sino que con el sumergirme o incorporarme en el mercado. ¿Sí? Gigantesco. Usted tiene que tener una flota ahí de camiones y qué sé yo, y toda una serie de operaciones. Tiene que tener toda una red de influencia ahí en los eventos deportivos y todas estas cosas. Bueno, si eso es así, si usted para poder entrar en el negocio requiere unos costos fijos muy altos, entonces puede que vender a costo marginal no cubra los costos medios. ¿Ya? Y aquí estoy hablando con demasiados términos que puede que no les sean todavía tan familiares. No cobra, no cubra. Ah, no, espere, ¿qué estoy haciendo? Puede que vender a costo marginal no cubra los costos medios, eso quería decir. Costos medios. Ya de nuevo, estoy hablando con costos medios, costos marginales, costos fijos. Puede que eso todavía usted no lo tenga tan interiorizado, pero gráficamente le va a quedar esto, espero, muy claro. Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico. Quizás voy aquí a aprovechar la pizarra. Bueno, espero que los de la casa puedan ver esto. Entonces usted pone aquí Q y pone P. Entonces imagínese que usted hace, y aquí tengo que ser cuidadoso porque este gráfico es más o menos complicado. Imagínese que los costos fijos son muy altos. Si los costos fijos son muy altos, usted se va a encontrar en la parte decreciente, bueno, vamos a hacerlo más pronunciado todavía. Usted se va a encontrar en la parte decreciente de los costos medios. ¿Ya? Y usted sabe que los costos marginales van a interceptar a los costos medios en el punto mínimo. ¿Ya? Entonces, los costos marginales en este caso van a ir por debajo todavía. ¿Sí? Bueno, no sé cómo graficar esto. ¿Ya? Los costos marginales van a ir por debajo y en algún punto, quizás más adelante, van a interceptar a los costos medios en el punto mínimo y luego van a subir. ¿Sí? Pero por ahora, como los costos fijos son muy altos, todavía no logramos cubrir los costos medios. ¿Ya? Entonces, cuando usted dibuja la curva de demanda, la voy a hacer en azul. Imagínense que la curva de demanda es algo así. Esta es la curva de demanda. ¿Qué es lo que le dice la competencia? ¿Sí? La competencia dice, bueno, si es que los mercados son competitivos, la firma va a vender a precio igual costo marginal. ¿Sí? Pero ¿qué está pasando acá? Estamos por debajo del mínimo de los costos medios, por lo tanto, la curva de oferta en realidad no está interceptando la curva de demanda, la curva de oferta parte por acá, por allá lejos.
Si es que los mercados fueran competitivos, mire lo que está pasando. El precio está por debajo de los costos medios. Vamos a ser más explícitos. Estos son los costos medios evaluados en Q estrella. Esa cosa de ahí, esa barra que pinté en rojo, es la diferencia entre los costos marginales y los costos medios, es decir, es la diferencia entre el precio competitivo y los costos medios. ¿Ya? ¿Qué es el precio? El precio es cuánto ingreso me trae cada unidad. ¿Y qué son los costos medios? ¿Cuánto me cuesta cada unidad? Y si yo estoy recibiendo por unidad menos de lo que me cuesta, estoy generando pérdidas, ¿no? De hecho, todo este rectángulo que estoy achurando en rojo son las pérdidas. Bueno, ¿cuál es la conclusión de esta cosa? Que cuando los costos fijos son muy altos, la competencia no sobrevive, no prolifera. ¿Por qué no prolifera? Porque si es que hubiese competencia, las firmas tendrían pérdidas. ¿Ya? Y en el largo plazo, ustedes se acuerdan del equilibrio a largo plazo, eso haría que las firmas abandonaran el mercado. ¿Ya? Si hay 3 firmas compitiendo, las 3 van a tener pérdidas, van a empezar a abandonar hasta que quede una sola. Y por eso se llama monopolio natural, ¿sí? Porque las firmas en el largo plazo abandonan, si es que entran, hasta que esto se transforme en un monopolio, ¿sí? Déjeme anotar esto que escribí ahí, que dije ahí. Entonces, si las firmas compiten, ya, o digamos, si hay competencia, entonces el precio de equilibrio que es igual al costo marginal, es más chico que los costos medios. Y por lo tanto, las utilidades son negativas, o en otras palabras, hay pérdidas, ¿sí? Entonces, competencia no se sostiene. ¿Ya? En el caso extremo, esto se va a transformar en un monopolio natural. ¿Ya? Natural, ¿por qué? Porque el largo plazo induce a un monopolio. O estas cosas van a transformarse en un duopolio, en el cual la competencia sea más suave. ¿Ya? Cuénteme, Lucas. Buena pregunta, eso es lo que le voy a contestar en un segundo. Se lo puedo contestar al tiro, de forma intuitiva, pero le voy a hacer el gráfico. Mire lo que pasa aquí, Lucas. Usted tiene todo un segmento de la curva de demanda que está por encima de los costos medios. Cualquier punto que usted escoja acá, si es que usted es un monopolio, cualquier punto que escoja, se lo voy a escribir en verde, cualquier punto que escoja en este segmento verde, el precio va a estar por encima de los costos medios y por lo tanto usted va a tener ganancias. Si usted tiene poder de mercado y puede escoger el precio, va a decir, bueno, en cualquier segmento verde, en cualquier punto del segmento verde, el precio que usted escoja va a estar por encima de los costos medios, por lo tanto va a tener ganancias. Y ahí es el gráfico que voy a hacer a continuación, que el monopolio sí genera ganancias, en este caso en el cual los costos medios interceptan la demanda. ¿Ya? Estaba adelantándome, digamos, a la pregunta de Lucas. No sé si exprimir la pizarra o, bueno, no, me voy a abstener y voy a hacer el gráfico allá arriba. ¿Sí? Entonces, la competencia no sobrevive porque empuja el precio por debajo de los costos medios. Pero si usted tiene poder de mercado y puede escoger el precio, va a escoger un punto, algún punto por acá, que esté por encima de los costos medios. ¿Sí? Entonces, el monopolio eh, bueno, pero acá no ven en la casa. ¿Sabe qué? Voy a aprovechar la pizarra de esta forma. En el área verde, en el segmento verde, eh, un monopolio sí tendría
o no tendría pérdidas. Vamos a ponerlo en negativo. No tendría pérdidas. Y por si acaso alguien todavía no se ha dado cuenta por qué, es porque el precio, que va a ser igual a la demanda, es mayor que los costos medios. ¿Ya? Y el área verde es esta de acá. Entonces, de hecho, no necesariamente un monopolio, ¿sí? Sino que quizás un duopolio, que bueno, eso lo van a ver en otro curso, que ahí van a ver cómo se negocian los precios. Quizás un duopolio que puede, digamos, competir de forma más suave, va a haber un precio que todavía esté en el segmento verde y va a sobrevivir. ¿Sí? Lo claro es que la competencia no sobrevive. Ya. ¿Y por qué? Porque el precio va a estar por debajo de los costos medios, mientras que en el segmento verde el precio va a estar por encima de los costos medios. Bueno, entonces déjeme mostrarle gráficamente esto. ¿Sí? Usted pone aquí, pero de nuevo, qué tontera. Entonces pone usted acá la cantidad, pone aquí usted los precios, la demanda, los costos medios, los costos marginales. Ya. Entonces ahora, ¿cómo va a saber usted dónde opera este monopolio? Bueno, usted traza ahí. Bueno, no importa, lo voy a hacer igual. Usted traza ahí la curva de ingreso marginal. ¿Ya? Ese punto, el punto en que interceptan los costos marginales con el ingreso marginal, le va a dar a usted la cantidad monopólica. Y usted proyecta hacia arriba y ahí encuentra el precio monopólico. Entonces, lo que yo le estaba, de la misma forma que razoné que es esta diferencia entre los costos medios y los costos marginales, es decir, entre los costos medios y el precio, indica las pérdidas, aquí, de igual forma, la diferencia entre los costos medios y el precio indica, digamos, las ganancias. Entonces, ese sería los costos medios del Q monopólico, que están por debajo del precio. Y por lo tanto, todas estas cosas, todo este rectángulo verde de ahí, y bueno, yo sé que está bien sobrecargado de líneas la pizarra, pero no hay mucha opción. Estas son las ganancias monopólicas, o la utilidad de las rentas monopólicas, es una palabra un poco más técnica. Ya que por lo demás son positivas porque el precio está por encima de los costos medios. ¿Sí? ¿Qué quería decir? Bueno, por eso cuando estaba graficando como que tuve una duda. Puede ser, pero no es relevante. ¿Ya? Yo sé que está justo tangente, entonces es como confuso, pero puede tocarla o no tocarla, eso no es tan relevante. Si lo que importa es que los ingresos marginales, cuando se igualan al costo marginal, es donde el monopolio decide producir. ¿Ya? Entonces, yo sé que ahí es bien sugerente eso de que pasa tangente, pero fue una casualidad del dibujo nomás, mi pulso, digamos, de dibujar. Ya, pero no olvide usted que todavía hay un punto acá. ¿No? ¿Hay rentas monopólicas? Sí, por lo tanto, déjeme escribirlo, de hecho, el monopolio sobrevive. ¿Ya? Y esto es porque, digamos, las rentas monopólicas son mayores a cero. ¿Sí? Pero hay otro punto, que hay una ineficiencia. ¿Sí? Lo socialmente óptimo sería que produjéramos acá, en Q estrella, a precio P estrella, por acá abajo. Por lo tanto, todo ese triángulo que está ahí, en realidad aquí, ese triángulo de ahí, entre los costos marginales y la demanda, bueno, que no la puse nunca, la demanda
es esta curva de acá. Todo lo que está entre los costos marginales y la demanda, ese suerte de triángulo que está ahí, son ineficiencias. Y ya la vimos recién, ¿no es cierto? Estas son la pérdida social o la ineficiencia. Que yo lo he llamado ineficiencia. Ya, entonces, si bien es cierto, el monopolio sobrevive, la desgracia es que, como vimos recién, genera pérdidas sociales. ¿Ya? Y la pregunta que cae de cajón, y es la última cosa que vamos a ver en esta clase, y luego vamos a tratar de resolver un ejercicio en los últimos minutos que nos queden. La pregunta que cae de cajón es, ¿hay alguna posibilidad de... ¿cuál es la palabra que usé acá? Bueno, podemos erradicar las pérdidas sociales sin generar pérdidas para el productor. Bueno, no sé si a algún creativo se le ocurre algo. Demos 30 segundos, y quizás sería bueno hasta hacer una pequeña pausa acá. ¿Cómo se le ocurre a usted que podríamos... Profe, Matías, ¿qué dice sobre monopolios en verde? sobre Eh, ¿Costos? ¿Monopolio? monopolio sobrevive, rentas monopólicas, Ah, eso. Gracias, profe. Que no lo podía distinguir bien. que tiene ahí como unos borrones, rentas monopólicas. ¿Cómo podemos combinar lo mejor de estos dos mundos, digamos? ¿Ah? ¿Cómo podemos combinar, cómo podemos reconciliar la eficiencia social de vender o de producir a costos de vender a costos marginales, ¿ya? Con, digamos, el poder de ganancias productivas que tiene el monopolio? Bueno, los voy a orientar un poco. Hay una forma de incentivar al monopolio para que produzca a costo marginal, ¿ya? Para que venda a costo marginal. Hay una forma de incentivar al monopolio para que produzca más unidades de las que produce naturalmente. No sé si algún creativo ahí se le ocurre. ¿Mm? Ya, ahí tenemos una amiga. Muy buena, es muy... Un segundo, que estoy escribiendo, no puedo hacer dos cosas a la vez. Regulación de monopolio. Espera, un segundo, vamos, mantenga ese pensamiento un segundo, ya. Leyes, esa es la primera opción. Obligar a través de la ley, ya, de decir, bueno, el monopolio tiene que producir esa cantidad a ese precio. Ya, eso sería como nuestros colegas, nuestros amigos abogados razonarían. Mis colegas economistas le dirían, usted no ha cambiado nada, porque si usted obliga al monopolio a producir Q estrella a precio P estrella, va a generar pérdidas. ¿Ya? Bueno, una opción, que no es la que vamos a ver, pero es una opción, usted puede obligarlo en términos de leyes a producir Q estrella y vender a P estrella, y luego subsidiarlo, ¿sí? Entregarle, qué sé yo, si sus pérdidas son 3 millones de dólares, tome, yo le entrego 3 millones de dólares todos los años, pero usted está obligado a producir Q estrella y P estrella, y por lo tanto todo este rojo se lo entrego.
El gobierno va y le entrega cosa roja para que no se muera. Esa es una solución, ¿ya? ¿Cuál es el problema que le diría un economista? Entonces, opción 1, que esta de hecho no se las había traído, pero digamos, opción, no sé si fue Lucas el que dijo, ya, opción de Lucas le damos. Entonces, obligar por ley a producir coestrella a precio P estrella. ¿Ya? ¿Está de acuerdo conmigo que eso no puede ser el final del punto final? ¿Ya? Porque si ese es el punto final, se muere el monopolio. ¿Ya? No, ningún inversionista va a invertir en este negocio porque va a generar pérdidas. Entonces usted tiene que complementar con un subsidio, y quizá esta palabra no la conocen, pero se le conoce a mano alzada. ¿Qué significa mano alzada? Que yo no le pongo condiciones a esto. Bueno, la condición es que cumpla la ley, digamos, pero no importa lo que usted haga, yo le doy una cantidad de plata fija, ya eso a mano alzada, es como un subsidio fijo, 3 millones de dólares todos los años para que cubra las pérdidas. Esta es una solución, digamos, que dirían nuestros amigos abogados. ¿Ya? Esta es la más obvia para los que estudian Derecho. ¿Cuál es el problema que le dirían mis colegas economistas? Que esto va a ser extremadamente difícil de implementar y de controlar. ¿Ya? Usted, digamos, le obliga por ley al monopolio a producir P estrella y Q estrella, y usted tiene cero control, a menos que tenga ahí, digamos, alguien que recree la empresa, ¿ya? No tiene idea usted, digamos, los costos medios, los costos marginales de la empresa, qué sé yo. Esto va a ser muy difícil de fiscalizar y de mantener que el monopolio opere tal como usted diga, ¿ya? Pero está bien, esto es de hecho, el sector eléctrico de generación eléctrica, de distribución eléctrica, Chilectra, es decir, ¿ya? El que llega a su casa, se maneja de esta forma. ¿Ya? Hay ahí toda una comisión de expertos que se dedican todo el año a decir, bueno, porque además Chilectra no solo vende electricidad, sino que vende medidores, tiene precios de alta demanda, baja demanda, precio al consumidor, precio a las empresas, tiene millones de precios, y hay una comisión de expertos que se dedica todos los años a decir, bueno, el precio de esta cosa tiene que ser tanto, el precio de esta otra tiene que ser tanto, y qué sé yo, ¿ya? Y eso todo se maneja a través de la ley. Bueno, el problema es que tiene, digamos, es muy difícil de implementar, ¿ya? Eh, porque no hay incentivo. Bueno, esto es bien reduccionista lo que estoy diciendo, pero sería más o menos el argumento de mis colegas. No es compatible en incentivo. ¿Ya? En vez de incentivar a la empresa que se comporte bien, entre comillas, o se comporte como usted quiere, usted la está obligando a hacerlo. ¿Ya? Si yo, digamos, lo obligo a estudiar y no le pongo nota, usted no estudia. ¿Ya? En vez, si yo le pongo una nota que lo incentiva a estudiar, no lo tengo que obligar. Yo no tengo que ir a su casa a preocuparme que usted estudie. Yo simplemente le pongo un esquema de incentivo de que si no estudia le va a ir mal en la prueba, y eso a usted lo incentiva a estudiar. Digamos, la opción de los leguleyos sería decirle, bueno, usted está obligado, pero eso, y no ponerle nota, no ponerle incentivos, pero eso me obligaría a mí a ir a su casa a fiscalizar que usted esté estudiando. ¿Ya? Esa es básicamente la lógica. Bueno, muy bien, esa era una opción. Ahora, se me olvidó su nombre. Matías. ¿Se respondió más o menos la duda? O... Eh,
Sí, bueno, de nuevo, en organización industrial, va a haber hay todo un estudio de lo que se llaman los comportamientos predatorios, ¿ah? Que es como ciertas empresas que se llaman las empresas incumbentes, que son las que ya están en el mercado instaladas, digamos Jumbo, qué sé yo, ya está instalado en el mercado, cómo previene que otras empresas entren. ¿Ya? Una forma es comprar, ya está siempre Google, Amazon y todas estas cosas, comprando todas las empresas que entran a competirle. Entra alguien a competirle, la compran y se acaba, digamos, la competencia. Otra es poner barreras de entrada, ¿ya? Guerras de precios, por ejemplo. Entra un competidor, lo destruyo con precios bajos, qué sé yo, hasta que salga del mercado, sale del mercado y vuelvo a subir los precios. Ya no sé si vaya a la pregunta, pero hay toda una serie de comportamientos que previenen la competencia. Puede ser que la prevengan justo por esto, ya porque no son capaces de sobrevivir en competencia. Pero bueno, esa es discusión que requiere un análisis más minucioso. Bueno, no sé si más o menos, ya, iba por ahí más o menos, pero bueno. Ya, por ahí va la cosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos incentivar? ¿Ya? Y esa es la clave, digamos, de la pregunta. Aquí no estamos incentivando a través de las leyes. ¿Cómo podemos incentivar a que el monopolio produzca más? ¿Ya? ¿Cómo podemos incentivar a que produzca a Q estrella? Es decir, venda Q estrella venda P estrella, Q estrella unidades. ¿Ya? Bajándole el costo, sí, bajándole el costo. ¿Cómo podemos bajarle el costo a la empresa? ¿Mm? ¿Perdón? Ya, ya, pero aquí exactamente por ahí va la cosa, pero pensemos en el mundo contrario. Aquí no hay impuestos todavía, ya en este mundo cero impuestos, no le podemos bajar el impuesto, entonces ¿cómo podemos, qué sería la palabra contraria al impuesto? Subsidio, ya, por ahí vamos, ya, exacto, excelente, esa era la cosa. Entonces por ahí decían bajar impuestos, que sí, pero como aquí no hay impuestos en este mundo ficticio, tenemos que subsidiar la producción, ¿ya? Subsidiar la producción. Entonces, la opción de, ¿cómo se llaman allá atrás? Cualquiera. ¿Ah? ¿Cómo se llama usted? Camilo, ya, la opción de Camilo. Era Camilo y el otro compañero, pero Camilo se adjudicó ahí, patentó el método. Ya. Se lo robó al compañero. Ya, la opción de Camilo. Entonces, en vez de obligar, usted va a subsidiar al monopolio. Entonces, ¿cómo va a subsidiar al monopolio? Si usted le entrega un subsidio a mano alzada, no sirve de nada. Si usted le dice, ya, yo le doy 3 millones de dólares si produce, monopolio va a decir, bueno, démelo, yo voy igual a producir a QM y PM, ¿sí? A cantidad monopólica y precio monopólico. ¿Cómo tiene que ir focalizado el subsidio para que el monopolio produzca más? Ya, si yo solo le entrego 3 millones y no le pongo ninguna condición, el monopolio va a seguir actuando igual. ¿Cómo puedo focalizar el subsidio para que produzca más? ¿Cómo? Eso, ya, exactamente. Excelente. Entonces, subsidiar al monopolio a mayor producción, mayor subsidio, es decir, por unidad vendida. Ya, entonces, entrego, por ejemplo, un subsidio S por unidad. Ahora, S tiene que ser tal que el ingreso marginal, ya, corte al costo marginal en el punto que yo quiero. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer, voy a dejar un espacio aquí para hacerlo algebraico, ¿ya? Voy a dejar un espacio acá, pero gráficamente, lo que yo quiero hacer, vamos a ver cómo me sale este gráfico. Bueno.
Esta es la curva de demanda. Teníamos algo así, no, ni siquiera voy a dibujar los costos medios porque estos son los costos marginales. Olvidémonos los costos medios porque vamos a generar ahí 1.000.000 de dibujos. Tenemos el ingreso marginal. Note que si yo pongo un subsidio de S, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el ingreso marginal con el subsidio? Va a ser el ingreso marginal normal más S. ¿Ya? ¿Por qué ese es el ingreso, se le suma el ingreso marginal? Porque por cada unidad que vendo, yo gano S. ¿Sí? Por lo tanto, cuando implemento un subsidio S, lo que va a pasar es que la curva de ingreso marginal se desplaza de forma paralela. Esto no va a quedar paralelo, pero más o menos es la idea. De forma que aquí ingreso marginal más S. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que ser igual a los costos medios, perdón, a los costos marginales justo en la demanda. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a ponerle Q estrella, justo en Q estrella y en P estrella, yo quiero que el costo marginal sea igual al ingreso marginal más S. Por lo tanto, lo que yo quiero es que el costo marginal en Q estrella sea igual al ingreso marginal en Q estrella, que por lo demás va a ser negativo. ¿Ya? Fíjense aquí, va a ser negativo este ingreso marginal. ¿Ya? Más S. ¿Ya? Por lo tanto, evidentemente, S va a ser igual al costo marginal menos el ingreso marginal en Q estrella. Esa es la única forma de incentivar al monopolio a que produzca justamente Q estrella. El monopolio lo que va a hacer es igualar ingreso marginal con costo marginal. Entonces, si yo quiero que produzca Q estrella, necesito que el ingreso marginal choque al costo marginal justo en la intercepción con la demanda. ¿Sí? Por lo tanto, y todo esto de aquí, toda esta línea que yo estoy haciendo aquí, es S. ¿Ya? No sé cómo hacerlo, pero toda esa altura es S. Digamos, desde aquí hasta acá. Toda esa diferencia entre el ingreso marginal y el ingreso marginal desplazado tiene que ser S. ¿Ya? Yo podría poner punto final acá, pero ¿cuál es el problema si yo pongo un punto final acá? ¿Cuál es el problema para el gobierno si es que usted pone un punto final acá? Va a tener que generar un gasto, esto va a ser un gasto público gigantesco. Imaginen, todo este cuadrado es gasto del gobierno. ¿Ya? S por Q estrella. Toda esta cosa gigantesca va a ser gasto del gobierno. ¿Ya? Entonces usted lo que hace es que además de implementar un subsidio S por unidad, implementa una patente, o sea, le cobra a mano alzada al monopolio. ¿Sí? Usted le entrega un subsidio por unidad y le cobra una patente. ¿Sí? Entonces, le da S por unidad y luego le cobra, qué sé yo, si sus ganancias usted las estima en 10 millones de dólares al año, bueno, usted le cobra 10 millones al año por operar en el mercado. Cuénteme. ¿Ah? Sí, un impuesto. Un impuesto, pero que en vez de ser por unidad, porque si usted pone un subsidio por unidad y luego un impuesto por unidad, va para adelante y después va para atrás. Tiene que implementar un subsidio por unidad y luego un impuesto total. Y por eso, digamos, yo lo llamo una patente, porque en realidad es un impuesto a mano alzada. ¿Sí? Un impuesto a mano alzada. ¿Ya? Entonces, eso más, y ya con esto sí que sí terminamos. Ahora, note usted que ese impuesto a mano alzada no va a bastar para cubrir el gasto del gobierno. Todavía va a tener un gasto de gobierno igual a la pérdida monopólica natural. ¿Ya? Entonces, vamos en orden. Luego, usted o el gobierno, luego impone un impuesto a mano alzada.
ya que es decir, una patente, igual a pi m, ¿ya? O sea, usted le cobra todas las ganancias que obtiene el monopolio por operar, ¿ya? Note que esto no cubre todo el gasto del gobierno. Va a tener que gastar, el gasto del gobierno va a ser igual necesariamente a Q estrella por los costos medios ya. Usted de todas maneras va a tener que cubrir las pérdidas del monopolio, de competencia en el monopolio natural, ¿sí? Estas son las pérdidas de competencia en monopolio natural. Ya, la buena noticia es que esto es eficiente. Pero, digamos, este equilibrio P estrella, Q estrella es eficiente. Ya. Bueno, no le vamos a poner número a esto porque al parecer mis colegas no se metieron en este tema o no se van a meter en este tema, ¿ya? Por eso lo quise ver de forma conceptual. De todas maneras, si usted quiere ver números, listo, acá tiene la ecuación para poder calcularlo. Ya, si usted quiere ver el gasto del gobierno, bueno, acá tiene una ecuación para poder calcularlo. Pero no vamos a resolver un ejercicio de esto porque en realidad no le va a aparecer en la prueba. Bueno. Ya. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 10 minutos, parece, ¿no? Ya. Vamos a avanzar lo que más podamos en un ejercicio. Antes de eso, y más importante aún, no sé si hay dudas o qué sé yo. Cuénteme, Lucas. ¿Con qué? Con la benzina. ¿En qué sentido? ¿Pero a qué se refiere con lo que está pasando con la benzina? Sí, es que, a ver, la benzina tiene dos negocios, digamos, uno es la distribución y el otro es la producción, que de hecho la producción se hace casi completamente afuera. Creo que se produce petróleo, digamos, en Magallanes o qué sé yo, pero eso es despreciable comparado con la demanda total de petróleo. Debe ser algo menor al 10% lo que se produce nacionalmente. Todo el resto se importa. Luego la distribución, que al igual que la distribución de cerveza y de bebida, requiere un costo fijo gigante. Eso de hecho fue preguntado en la primera prueba, ¿no? Una de las razones por qué Copec puede opera con pérdida es porque tiene costos fijos gigantescos, ¿ah? Que son todos los costos de distribución y contratos de exportación a largo plazo y qué sé yo, ¿no es cierto? De importación a largo plazo. Entonces, efectivamente, este negocio, sin decir que es un monopolio natural, ¿ya? Es una industria que fomenta, o al revés, desincentiva la competencia, porque la competencia perfecta no va a permitir que tengamos 200, qué sé yo, distribuidoras de benzina. Bueno, ese es un tema. Otro tema, que de hecho va a ser tema de las próximas clases, es que la benzina genera lo que vamos a llamar en las próximas clases externalidades negativas. Hay costos sociales que no están capturados acá. No solo está el costo de oportunidad de los recursos, del trabajo y del capital, sino que además está el costo de la contaminación, ¿ya? Que significa usar benzina, ¿ya? La contaminación atmosférica. Y luego también se considera la destrucción de caminos, ¿ya? o el costo de generar caminos, de mantener caminos. Cuando usted usa benzina, en realidad está manejando un auto, ¿ya? Y con eso está utilizando los caminos que se gastan y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces la benzina es un negocio, es una industria especial que tiene
impuesto por sobre el impuesto al consumo. Por sobre el IVA hay un impuesto específico que se llama, y que lo vamos a justificar en las próximas clases, que tienen que ver con aumentar de manera artificial el costo marginal de vender benzina, ¿sí? Usted mueve esto, de hecho, hacia abajo para que se produzca menos de lo que se produciría en competencia, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a entender la próxima clase. Ahora, de todas maneras, yo no contesté lo que usted quería preguntar, pero el fenómeno de la benzina no es tan, tiene un poco de esto, pero tiene también de lo que vamos a ver en las siguientes clases, que tiene que ver con las externalidades. Cuénteme. ¿Qué pasó con el impuesto? O sea, es que hay algo con las mascarillas que no logro escuchar, pero sí, a mano alzada, ¿qué puse acá? Ah, bueno, es lo que estaba explicando antes, que también lo puse a mano alzada acá, que lo borré. Significa que yo estoy pasándole dinero sin condiciones, ¿ya? Y en este caso le estoy cobrando dinero sin condiciones. Contrástelo con un impuesto por unidad o un subsidio por unidad. Usted está entregando digamos, $3 o 3.000 pesos por cada unidad que vende, ¿ya? Eso sería un impuesto o un subsidio por unidad. Un impuesto o un subsidio a mano alzada es una patente, ¿ya? La patente qué sé yo, que tienen los restaurantes para vender bebidas alcohólicas. No importa si usted vende 200 unidades o 10 unidades o 2.000 unidades, yo le cobro 150.000 pesos, no sé, al mes, al año, no tengo idea cómo funciona, por operar, ¿ya? Eso es a mano alzada. Yo se lo cobro, se lo regalo por operar, por participar del mercado. El subsidio o el impuesto por unidad, yo se lo cobro o se lo regalo por cada unidad que usted vende, ¿ya? Esa es la diferencia entre a mano alzada y por unidad, ¿sí? Entonces, por unidad, para incentivar, para cambiar el comportamiento del productor o del consumidor, y a mano alzada simplemente para recuperar, ¿ya? A mano alzada no genera incentivos, ¿ya? Esto es lo que genera incentivos, por unidad. Ya, yo creo que ya se nos fue el tiempo, ¿eh? Bueno, nos quedan 5 minutos. Voy a hacer algo bien, bien breve porque, bueno, ahí si ahora entre que no sé qué problemas tiene, que cancela las clases, no llega a las reuniones. Bueno, vamos a hacer algo bien rápido, ¿eh? Y perdón que voy a ir un poco rápido, pero piensa usted que tenemos una demanda dada por P de Q. Esta es la demanda inversa, ya un mercado cualquiera sea que tiene demanda inversa 100 menos Q, ¿ya? Hemos estado usando esta misma demanda en ejercicios anteriores por si quiere comparar los resultados con otros ejercicios. Y hay un monopolio, ya este mercado opera un monopolio con costos C de Q igual Q cuadrado partido por 8. ¿Ya? Elegí esa función porque también coincide con otros ejercicios que hemos estado haciendo. Entonces, usted parte ahí, encuentre P estrella y Q estrella. No lo voy a escribir, pero me refiero a el socialmente óptimo, ¿ya? P estrella, Q estrella, el socialmente óptimo. ¿Cómo resuelve este ejercicio usted? Bueno, para resolver esto usted tiene que igualar, usted sabe, digamos que tiene que igualar costo marginal y precio, ¿sí? Por lo tanto, usted saca costo marginal, deriva esto, ¿no es cierto? Y le va a quedar Q partido por 4, ¿sí? Y lo iguala al precio. En realidad, a lo que me refería con precio era P de Q, ¿sí? Entonces, esto lo iguala a 100 menos Q. Este era el costo marginal y este era el precio. Y esto le va a quedar P estrella. Si resuelve esta ecuación, ¿ya? Yo hice la tarea en la casa. Esto le va a quedar lo mismo que los ejercicios que hemos estado resolviendo. P estrella igual 20, Q estrella igual 80. Ya. Eso sería lo socialmente óptimo. Pero usted tiene un monopolio, ¿ya? Que no está ni ahí, digamos, con lo socialmente óptimo, sino que quiere maximizar utilidades. Y lo que va a hacer
precio monopólico y QM, ya encuentre las cosas monopólicas. Ahí usted, digamos, tiene que igualar costo marginal con ingreso marginal. ¿Ya? Esa es la ecuación de monopolio. ¿Sí? En competencia, costo marginal igual precio, en monopolio, costo marginal igual ingreso marginal. Si ya calculamos ingreso marginal, que es Q partido 4, perdón, costo marginal, que es Q igual a 4, ingreso marginal tenemos que multiplicar esto por Q y derivarlo. ¿Sí? O sea, la derivada de 100 menos Q por Q. Y esto le va a quedar 100 menos 2Q. ¿Ya? Y ahí resuelve. De nuevo, yo ya hice, digamos, la álgebra en la casa y le va a quedar algo no tan bonito. Le va a quedar Q monopólico igual 400 partido 9 y P monopólico igual 500 partido 9. ¿Ya? Entonces, eso, así de simple. Después usted hace el gráfico. Ya la pregunta será, haga el gráfico, calcule excedente. Usted lo que tiene que hacer, digamos, usted ahí grafica la demanda, que va a haber un 100 acá, grafica el ingreso marginal, ya los costos marginales, que son así. Y evidentemente usted va a tener acá el Q estrella, ahí el P estrella, qué sé yo, y ahí puede calcular los excedentes. Ya que no lo vamos a hacer por tiempo, pero... bueno, obviamente lo más importante aquí era el Q monopólico, y allá arriba el P monopólico. Y con eso puede calcular los excedentes y qué sé yo. Ya. Eso. Obviamente me quedo por duda y qué sé yo, pero vamos a liberar la clase antes de que me extienda. Nos vemos.